Buenas noches, compañeros. Se va a comenzar con lo que es el tema de esta semana, que trata de movilización social y alianzas estratégicas. Se nos han dado 3 textos. El primero trata sobre los lineamientos de promoción de la salud. Es un documento a nivel nacional y trata sobre los conceptos de movilización social, ¿no? ¿Y qué hablan? ¿De qué trata sobre la movilización social? Al hablar de movilización social en el servicio, hablamos de lo que es la motivación del personal de salud, donde se van a preparar espacios colectivos, donde se van a tomar decisiones colectivas en el establecimiento de salud, sea este primer, segundo, tercer nivel, y se van a llegar a consensos para actuar con la persona, donde se va a realizar motivación de la persona de la comunidad o barrio para que participe en estos espacios de debate, de participación, donde pueda expresar sus ideas, donde pueda motivarse, con la familia igualmente, donde se pueda a crear espacios donde la familia pueda participar y se puedan tomar decisiones en cuanto a salud, y con la comunidad, donde se va a planificar, se van a decidir. Y hemos llevado el anterior tema, el anterior módulo también, lo que es de qué se trata educación para la vida. Por ejemplo, ese es un espacio donde la comunidad toma temas de salud y la comunidad es la que decide, y la comunidad es la que busca soluciones con ayuda del personal de salud, ¿no? En estos espacios se va a hablar de lo que son las condicionantes y determinantes de la salud, el control de riesgos, la necesidad de los servicios de salud, la reorientación de los servicios. Se va a tomar las decisiones para elegir proyectos que van a ser llevados al Plan Municipal de Salud con acuerdos y consensos, donde se va a crear nuevos espacios para desarrollarlos, ¿no? O sea, con las entidades superiores como ser el GAM, las autoridades originarias, etcétera, y se van a crear espacios. Esto dice el concepto de movilización social según los lineamientos de promoción de la salud, que es un documento técnico, una normativa nacional. Asimismo, este documento técnico habla de lo que son alianzas estratégicas. Y en las alianzas estratégicas se enfoca en 3 puntos: alianzas estratégicas con la persona, con la familia y con la comunidad. ¿Cómo creamos alianzas estratégicas con la persona? Donde se buscan compromisos con la comunidad para el funcionamiento de estas alianzas. Es decir, la comunidad se va a comprometer a buscar y a ser partícipe de estas necesidades en salud que requieren ser cumplidas. Con la familia, donde se buscan los compromisos con la comunidad para el funcionamiento de estas alianzas y la información sobre la red de las alianzas que se generen. Es decir, vamos a crear espacios donde las familias se van a comprometer a ser parte de estas decisiones. Ya no simplemente se crean los espacios, sino que se crean compromisos, ¿no? Y con la comunidad, donde hay un involucramiento de los 3 actores: las autoridades, el sector salud y la comunidad. Y los sectores e instituciones van a tomar decisiones en cuanto a salud, a los objetivos de salud, para encontrar soluciones conjuntas. Y también se van a buscar compromisos por parte de estos 3 actores sociales. Es decir, será que la comunidad va a poner de su parte. Por ejemplo, digamos en la elaboración de letrinas. El municipio va a poner el presupuesto, nos va a dar el dinero. La comunidad nos va a poner mano de obra. Eso es un ejemplo, ¿no? Y el sector salud puede orientar en la construcción adecuada de estas letrinas y el por qué se necesitan estas letrinas. Entonces, todos ponemos de nuestra parte. Vemos en estos dos conceptos, en movilización social y en alianzas estratégicas, una similitud, pero también una definición muy clara. En movilización social vamos a ver que se trata de participación, búsqueda de una solución. Estamos buscando una solución. Y en alianzas estratégicas ya hemos encontrado la solución y nosotros nos comprometemos a ejecutar la solución.
También nos han dado otro texto, nos han dado 3 textos, ¿no? Y los 2 textos tratan de un tema en específico. El siguiente ejemplo que nos han dado de alianzas estratégicas ha sido de una experiencia en Perú de la construcción de cocinas mejoradas. Esto era una situación muy peculiar en Perú que se había dado, donde el Estado se proponía, había notado, ¿no?, el sector salud de que el uso de los fogones, o sea, las cocinitas a leña, en Perú comúnmente se hacían dentro de la casa. ¿Y esto qué genera? Cuando no tienen una chimenea, etcétera, produce monóxido de carbono y es un riesgo para la salud de los integrantes de la familia, además de que es poco higiénico. Entonces, se había diseñado, ¿no?, un modelito de cocinas mejoradas que se podían construir en poco tiempo y tenían menor gasto de combustible, es decir, gastaban menos leña, causaban menor daño a la salud, o sea, ya no causaban ya daño porque tienen su chimenea, como pueden ver aquí en la fotografía. Y también a través de esto se había identificado, ¿no?, que las familias podían tener una mejor calidad de vida, etcétera. Estas cocinitas son muy especiales. Los varones quizás conocen esto de lo que es el modelo de horno tipo rocket, es decir, pones ahí la leñita y sale por el otro lado su chimenea, que es como pueden ver en la fotografía, está por la parte de atrás. Se consume muy poca leña, puede desarrollarse 2 cocinitas a la vez. Han tratado de convencerles a la población. La población al principio dice que se mostraba renuente a preparar estas cocinas mejoradas. No entendían, ¿no?, cómo se preparaban estas cocinitas. Pensaban que iban a ser de barro como las cocinas que ya tenían y se iban a tardar mucho tiempo en prepararlo, varios días, digamos. Entonces les han tenido que explicar, ¿no?, crear espacios donde podían construir, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los comedores populares, que eran para donde las personas de escasos recursos iban a alimentarse o entre ellos, o sea, como una TAPI generaban, ¿no? Y se podían volver a reunir recursos y ahí han preparado una cocinita se ha preparado de ladrillo, se ha tardado menos de 6 horas en prepararse. Y cuando ya han probado la cocinita, han visto que era mucho más eficiente y no contaminaba y no ensuciaba tanto los mismos utensilios, por así decirlo. Entonces se ha procedido a la construcción de estas cocinitas, pero no ha sido solos. En esta construcción de estas cocinitas mejoradas han participado programas sociales, que son los que han fomentado la construcción de estas cocinitas mejoradas. También han participado los gobiernos regionales y locales, que son los que han provisto parte del financiamiento económico. Los organismos de base se han dado cuenta de que eran útiles, que podían servir para su propia población, era en beneficio de su población. Los constructores de cocinas mejoradas que han venido a instalar las cocinitas mejoradas, las familias eran las beneficiarias, los establecimientos de salud que también han sido parte de esto, ¿no?, porque era un problema que ver que las familias se causaban daño a sí mismos, o sea, eran prácticamente fumadores crónicos sin querer, ¿no? Y otros actores o instituciones sociales que han visto que era útil, que se podía observar, por ejemplo, las instituciones académicas, las universidades o institutos tecnológicos que han transferido esta tecnología porque sigue siendo un nuevo conocimiento. También las ONGs, otras empresas, por ejemplo, desde su línea de responsabilidad social, muchas de las empresas privadas, por ejemplo, en nuestro país, está que todas las empresas privadas, universidades, instituciones, fábricas, todas las empresas privadas tienen que tener una parte de, ¿cómo se dice esto? Proceso social, de apoyo social, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen que aportar a la sociedad de manera positiva. Y para la construcción de estas cocinitas mejoradas, por ejemplo, se podía buscar el apoyo de alguna empresa que nos pueda financiar, ¿no?, para la construcción de estas cocinitas mejoradas, que no requiere mucho presupuesto,
que son prácticas y duraderas. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de alianza estratégica. Se han utilizado a varios sectores para la construcción de un producto que iba a ser beneficioso para la salud de las familias. Ahora, ¿qué se entiende por movilización social? En los textos que nos han enviado tenemos un ejemplo muy claro, muy interesante, ¿no? Se contaba sobre su experiencia en la lucha contra el cáncer en Colombia, en Bucaramanga, Santander, propiamente dicho. En este lugar había una empresa algodonera que utilizaba muchos químicos y se había visto que estos químicos producían cáncer a las personas, ¿no? Entonces las personas que estaban expuestas o rodeaban, imaginamos, ¿no?, que es nuestro país y que vivimos cerca de una fábrica, esa fábrica elimina los químicos al río, toda la gente que bebe agua del río o está en contacto con esa agua del río tiene riesgo a enfermar de cáncer o, ¿cómo se llama?, de que se produzca algún tipo de cáncer en su cuerpo. Entonces la población se dio cuenta de eso, pidió apoyo, no solamente con ellos, ¿no? Se pidió apoyo a las instituciones académicas que se hicieran estudios de por qué se estaban produciendo tantos casos de cáncer. Cerca de la institución algodonera ya tenían información. Con esa información se hizo visible la problemática. La misma gente exigió que hubiera un cambio, ¿no? Que exigió que se eliminaran, que ya no se eliminen los desechos tóxicos en su población, que se deshicieran de esos desechos tóxicos. Entonces intentaron llevar estos desechos tóxicos a otra población. Esa otra población tampoco ya se hizo la tonta, con apoyo del Estado, con abogados prácticamente, con sus propios gobiernos municipales, provinciales, que sería en su caso. En nuestro caso serían, digamos que en Totora o en cualquiera de nuestros municipios, eliminar esos químicos. Nosotros ya exigimos, aquí se está produciendo cáncer por estos químicos. No, exigimos al gobierno, ya exigimos con huelga, exigimos con cualquier cosa, porque no está bien que nuestra gente esté muriendo por una empresa privada, aunque fuera pública, ¿no? Por los químicos, por la negligencia de una empresa. Entonces, al final esta empresa decidió enviar a la Unión Europea estos químicos para que fueran eliminados e incinerados, o sea, que no afecte a ningún tipo de persona, ¿no?, ni a los propios europeos, pero ya salieron del país, ni siquiera se quedaron en el país. Se buscaron, ¿no?, se ejerció presión para la toma de esta decisión. Se vieron opciones, esa sería la evaluación de acciones por ejes temáticos. Se realizaron acciones orientadas a hacer visible la problemática, porque no solamente exigieron ellos, llamaron a los medios de prensa para que se entere todo el país de que esta empresa estaba eliminando desechos tóxicos y su gente estaba enfermando, ¿no? Se tomaron acciones orientadas a interactuar con actores sociales clave. Siempre tenemos ahí nuestro representante de un sindicato, nuestro presidente de algo, el mismo alcalde. Eso es un actor social clave que tiene poder de influencia. Y se tomaron acciones orientadas a incidir en la toma de estas decisiones. Y por último, se tiene que financiar la estrategia. En este caso, como era una empresa privada, la misma empresa privada se tuvo que hacer responsable de eliminar estos desechos tóxicos. Entonces, en resumen, en estos dos ejemplos podemos ver que se actúa, ¿no?, tal cual. En la movilización social es cuando tomamos la decisión de qué queremos, por qué lo queremos y de qué manera nos va a ayudar, en este caso en el área salud. Por ejemplo, decidiéramos nosotros que se construya una presa en tal lugar. ¿Pero por qué se va a construir la presa? ¿Por qué? Porque no tenemos agua. Eso es una decisión de movilización social, ¿no? Se reunieron las familias, individualmente cada familia no tiene agua. Entonces sus hijos están enfermando de diarreas, o sus adultos mayores con parasitosis igualmente.
no hay higiene, entonces ya se dieron cuenta de que es un gran problema. De paso, con orientación del sector salud, cuando les hicieron las visitas familiares, se dieron cuenta de que era muy común en todas las familias, se asumió esa responsabilidad como comunidad. Entonces, esta comunidad exigió una represa al GAM. El GAM buscó los recursos de donde sea. Eso ya sería las alianzas estratégicas. Buscó el apoyo, digamos, de una ONG o pidió al gobierno central. Anteriormente estaba, ¿no?, el gobierno central con estas propuestas de Mi Agua 1, 2, 3. Entonces ya pidió apoyo económico al gobierno central. Entonces, y a través de estas propuestas ya se ejecutó, se construyó la represa, esta población ya tiene agua y la población se compromete a cuidar esta represa, ¿no? A hacerle su mantenimiento, a buscar nuevas fuentes de agua si hace necesario, a utilizar esta agua de manera correcta. Entonces ya de esta manera se entiende que movilización social es decisión y alianzas estratégicas son ya la acción. Eso sería todo, compañeros. Espero que les haya sido útil para la tarea de esta semana. Y tengo entendido, no sé si es solamente para hoy o puedan resolverlo. Si tienen mayor duda, me consultan, por favor. Muchas gracias por su atención.